Bienvenidos al Faro de Occidente, con un nuevo informe especial. Hoy, Irán, el día después. Oigan, antes de arrancar, si este tipo de análisis les parece útil, ya saben, un like o una suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Se agradece de verdad. Bueno, vamos a meternos de lleno en una pregunta que lleva años en el aire. Pero ojo, hoy no vamos a especular. Nos vamos a basar en un estudio estratégico que plantea un escenario muy, pero muy concreto. ¿Qué pasaría el día después de que caiga el régimen iraní? Y aquí está la premisa, que es absolutamente clave para entender todo lo que sigue. El estudio no se imagina una transición tranquila ni negociada. No. Habla de una implosión súbita, de un día para otro, dejando un vacío de poder total. Piensen en esto, no es que alguien entregue las llaves, es que el edificio se derrumba. En medio de todo ese caos, el estudio saca una primera conclusión que es fundamental. El poder no desaparece, ¿saben? Se aferra a lo que todavía funciona. O sea, no va a parar a manos del líder más carismático, sino de quienes controlan las cosas que de verdad importan para la supervivencia diaria. Y aquí es donde entra un concepto que tenemos que entender bien: el poder funcional. En una crisis así, la autoridad no te la da la ideología o cuánta gente te quiere. Te la da la capacidad de mantener los hospitales abiertos y que haya luz en las casas. El que puede gestionar la crisis, ese es el que tiene el poder al principio. Con este tablero tan revuelto, el análisis se va primero a los jugadores más conocidos, al menos fuera de Irán. Y empieza, claro, por la figura más famosa de la oposición en el exilio. Estamos hablando de Reza Pahlavi, el hijo del Shah. Sus puntos fuertes son evidentes. Para Occidente es una cara conocida, alguien predecible con quien se puede hablar. Pero, y eso es lo crucial del análisis, sus debilidades en el terreno son enormes. No tiene un partido político, no controla milicias, no tiene poder real dentro de Irán. Su poder, digamos, no es fáctico. Entonces, ¿qué papel le ve este estudio? Pues no el de un rey, sino el de un puente, una figura de transición. Su trabajo principal sería darle al nuevo Irán una cara aceptable para el mundo, abrir puertas y con eso facilitar el camino hacia unas elecciones libres. Y si pensamos en otras figuras como Maryam Rajavi y el MK, bueno, aquí el análisis es mucho más directo. Los considera simple y sencillamente excluidos del poder. Las razones, la percepción dentro de Irán de que son casi una secta, su falta de apoyo real en la calle y que además actores clave como Estados Unidos no los ven como una opción viable para gobernar. A ver, si las figuras más conocidas del exilio no van a estar al volante, la pregunta es obvia. ¿Quién va a manejar el país en medio de ese desastre? Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante y muy pragmático. Esta analogía que usa el estudio es perfecta. Cuando todo se está quemando, no te pones a pensar en el diseño futuro, buscas al que sabe apagar el fuego. La prioridad no es la ideología, es la gestión de la emergencia. ¿Y quiénes son esos bomberos? Los tecnócratas. La gente que ya está adentro del sistema. Ingenieros, economistas, gerentes, que saben cómo funciona el Banco Central, la red eléctrica, los hospitales. Su misión sería una sola: que el país no se desintegre. Su legitimidad no vendría de las urnas, sino de su capacidad para hacer que las cosas funcionen. Claro, estos gestores no pueden trabajar si hay un caos total en las calles. Necesitan un mínimo de seguridad. Y aquí el estudio identifica a otro actor clave: sectores no ideológicos de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de la Guardia Revolucionaria, sino de partes del ejército regular o la policía a quienes solo les interesa que el Estado no se venga abajo. Su papel sería temporal: garantizar un orden mínimo para que los demás puedan trabajar. Con estas piezas ya en el tablero, el panorama no sería de paz y unidad, para nada. Sería de competencia. El análisis proyecta que la oposición se dividiría casi de inmediato en 3 bloques muy claros, y cada uno con su propia agenda. Miren, se formarían 3 frentes. Por un lado, el bloque de transición, que sería la alianza en el poder, ¿no?, con Pahlavi, los tecnócratas y el apoyo internacional. Enfrente, el bloque democrático civil, que es el corazón real de las protestas. Activistas, movimientos de mujeres, jóvenes. Y por último, un bloque excluido, con el MEC y otros grupos que ya estaban marginados de antes.
Ahora, lo verdaderamente fascinante es la tensión que surgiría entre los dos primeros bloques. Es inevitable. El bloque en el poder se enfocaría en la estabilidad, en la economía, en el orden. Su prioridad es que el país funcione. Pero el bloque democrático civil exigiría una refundación total, justicia por los crímenes pasados, una nueva constitución, derechos para todos. Bien, si unimos todos los puntos, ¿cuál es la conclusión del estudio? ¿Quién es el sucesor del régimen? La respuesta es que no es una persona, es un mecanismo, un arreglo bastante complejo. El análisis lo llama una fórmula híbrida. No hay un solo sucesor. Lo más probable es que veamos un comité de emergencia formado por tecnócratas con una figura simbólica como Pahlavi actuando como su embajador ante el mundo. Y el éxito de Pahlavi dentro de esta fórmula dependería de 3 condiciones, que son cruciales. Primero, que acepte su rol limitado, que entienda que es un facilitador, no un monarca. Segundo, que trabaje codo a codo con los tecnócratas que están gestionando el país. Y tercero, y quizás lo más importante, que le dé espacio y legitimidad a las demandas de justicia y cambio del bloque democrático. Y esto nos deja con la gran pregunta final que plantea el análisis, una que va mucho más allá de Irán. En el colapso de un Estado, la necesidad de gestionar la emergencia choca de frente con el deseo de justicia. Es inevitable que la urgencia por el orden termine aplazando, al menos por un tiempo, la aspiración democrática. Es una tensión que sin duda define nuestra época. Si este análisis les ayudó a entender un poco mejor este escenario tan complejo, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es con un like, suscribiéndose o compartiendo el informe. Muchísimas gracias por acompañarnos.